buenas noches, bienvenido una vez más en su programa con Shkanik Maya, empezando el año 2014 con temas nuevos, con mucho más que ver en este programa para fortalecer, difundir y preservar más que nada nuestra hermosa lengua maya que nuestros ancestros nos han heredado. Hay que recordar que eso es una oportunidad para brindarle el espacio a ustedes y que los jóvenes, los niños, ustedes en casita tengan este pequeño cursillo para que aprovechen al máximo todos los temas que vayamos a ver durante el hermoso año 2014. Así que hoy es nuestra primera clase en el programa con Shkanik Maya. Espero que se encuentre bien en casita, listo. O si no se le había olvidado a algunos, pueden recordarle al vecino que seguimos acá en con Shkanik Maya. Estábamos ausentes un par de días preparando nuevos materiales, nuevos temas para fortalecer bien este programa y que todos los televidentes queden satisfechos con cualquier duda, cualquier comentario también. Ya saben, pueden enviarnos mensajes al canal o a la página oficial del Facebook, Cable Kilómetro 50, pueden agregarnos, visitar también allí. Tenemos algunas notas, el pequeño espacio para ustedes, para también que puedan intervenir, participar con nosotros, porque la clase es para todos ustedes, así que pueden opinar, comentarios, sugerencias y otras cosas que estén dispuestos a compartir. Así que pues bienvenidos una vez más con Shkanik Maya, todos listos en casa, algunos tomando el café, otros preparando algo con una noche fresquecita. Vamos a iniciar con el primer tema del año 2014, un tema muy interesante, muy importante para entablar las conversaciones, para poder tener una comunicación con el vecino, con los padres. Y el tema de hoy va a ser cómo se cuenta en maya. Así que los que están en casita pueden copiar el tema. ¿Cómo se cuenta en maya? Cuenta en maya. En sí el tema entonces no vamos a hablar de números, vamos a estar hablando de clasificadores, clasificadores en lengua maya, porque para contar en maya tenemos los más básicos, vamos a estar viendo los más básicos para poder contar en maya. Entonces, los que están en casita, los más básicos o los más usuales son está primero el el, tenemos también el tul, entonces es el segundo clasificador más común, el más usado por los maya hablantes. Tenemos también el kul, tenemos una vocal con tono alto, larga, que es kul. Tenemos también el wol, tenemos también el tzit, tenemos también el chuy. Estos recuerden que son los más comunes, los que más se utilizan, los que en toda la vida cotidiana, todos los días los abuelos, los mayablantes utilizan estos clasificadores que están en lengua maya. Entonces aquí tenemos los principales. Vamos a hacer un pequeño repasito con la pronunciación también. Tenemos el tul, kul, el wol, tzit y chuy. Así que los que están en casita, ya lo copiaron. Si ya lo copiaron, tenemos también uno más que es el wal. Es uno también de los más comunes o más usados en lengua maya. Entonces, vamos a ir viendo uno por uno, viendo algunos ejemplos
para que en casita también puedan copiar, puedan tener conocimiento. ¿Por qué? Porque cada clasificador tiene su pequeña regla. Entonces vamos primero con el, pues allí se está anotando en su libretita en casita. El lo vamos a utilizar para objetos o cosas no vivas, cualquier cosa, por ejemplo, mesa, silla, vaso, lápiz, pintarrón, o tenemos un pincel, un libro, cosas que no tienen vida, objetos que no tienen vida. Entonces podríamos, con un primer ejemplo, poner tal vez algo que, por ejemplo, el mayacche, que es, los que están allá, mesa. Entonces podemos ver entonces entonces necesitamos, para complementar el clasificador, para poder usar el clasificador también necesitamos los números, porque con los números va a ser el complemento del clasificador y poder contar el objeto. Entonces vamos a poner un pequeño ejemplo. Ponemos aquí aquí tenemos entonces acuérdense los que tomaron la clase creo que fue tercer módulo, los números, 1. Entonces aquí dice el, ya tenemos 1, porque estamos hablando de mesa que no tiene vida, estamos usando mayak che. El mayakche, una mesa. Nunca en nuestras vidas vamos a ver o vamos a escuchar a alguien decir juntul mayakche, porque el tul, los que están listos en casita para copiar, el tul se usa para seres vivos o para para personas, animales que tengan vida. Entonces podemos ver que entonces el tul se va a usar para vida. Así que nunca vamos a poder ver juntul mayakche, sino que el mayakche. Entonces para tul podríamos hacer un ejemplo con vida. Pek, perro. El pek, perro. Entonces, eso sí podemos usar el tul. Entonces vamos a poner osh, los que están repasando sus números, osh tul pek, osh tul pek. Ya podemos ver entonces aquí cómo está osh tul pek, 3 perros. Estamos viendo la diferencia entonces del el con el tul. Entonces los puntos claves de los primeros 2 ejemplos, clasificador el y clasificador tul. El para cosas, objetos, y tul para animales o cosas también. Y así sucesivamente, los que hayan copiado podemos hacer un ejemplo más para familiarizarnos más con esos 2 primeros clasificadores y llegar al objetivo del tema de hoy, que cómo se cuenta en maya, porque en maya tenemos varias formas, por los clasificadores. Es por eso que tenemos que saber identificar o saber aplicar, conocer el momento en que nosotros vayamos a utilizar los clasificadores en lengua maya. Un ejemplo más con humpel, algo que no tenga vida, por ejemplo. Humpel, allí los que están en casita, humpel, ¿qué sería? Humpel, chilipzip, chilipzip, un lápiz. Humpel chilipzip, un lápiz. Entonces, podríamos ver humpel chilipzip. Es un objeto que no tiene vida. Humpel chilipzip.
Entonces acuérdese que en casita no podemos decir juntul chiliptzip, no se puede. Juntul es jumpel chiliptzip. Aquí estamos viendo el pequeño ejemplo. Entonces chiliptzip, vocabulario en casita es lápiz. Chiliptzip, lápiz, vocabulario. Ok, muy bien. Entonces, un ejemplo más con tul, podemos decir juntul cash, una gallina. Juntul cash, una gallina. Juntul cash. Aquí estamos viendo, Oshtul cash. Quedó como 3 gallinas. Oshtul cash. Entonces podríamos estar viendo cómo se está diferenciando el pel y el tul. Aquí estamos los dos primeros. Y así podrían ustedes hacer otros ejemplos buscando en su vocabulario, buscando palabritas, o preguntándole al abuelo, a los amigos que hablan lengua maya, otros ejemplos para poder aplicar estos clasificadores cuando queremos o cuando decidamos hablar o platicar con el compañero en la calle, en la escuela, en la universidad, o por qué no en el viaje. Entonces, ya vimos 2 ejemplos de esos clasificadores. Los 2 primeros clasificadores ya están. Entonces, un ejemplito más para todos los que nos están viendo. Entonces, como repaso, el es el clasificador. El es el clasificador. Necesitamos de un número. El número podría ser 1, 2, 3, 4, 5, infinito. En lengua maya tal vez usemos el can. Campel. 4. Campel. Campel. Aquí podemos ver can. Es el número 4, pero va unido con el clasificador. Entonces, para contar en lengua maya, vamos a unir los clasificadores con el número para poder complementar y se pueda contar en maya. Campel. Aquí podría ser analte. Nuevo vocabulario para los que están en casita. Analte. Analte. Aquí hay un pequeño detalle. Aquí los que están en casita les puedo decir. Hemos visto algunas variantes algunos dicen analte, otros dicen analte. Pero por aquí, en estos, una pequeña observación que he tenido durante las pláticas, las pláticas y diálogos con algunos compañeros, he escuchado que por estas rutas dicen analte, analte, analte. Entonces sería libro, analte, libro. Los que están allí podríamos poner jumpel. Entonces estamos viendo que el libro no tiene vida. Vamos a usar el juntul, el pel. Vamos con un último ejemplo entonces con tul. Vamos a usar el jo. El jo, acuérdense que es el número 5 en maya. Jo. Jo tul. Jo tul. 5. 5, ¿qué será? Algo que tenga vida. Animales. Jo tul. Simin. Simin. Jotul simino. 5 caballos. Jotul simin. 5 caballos. Jotul simin. Entonces,
Estamos viendo el clasificador TOOL, clasificador TOOL para animales o personas. Animales, cosas que tengan vida. Hotul Tsiminov. Hotul Tsimin. Ok. Entonces creo que ya hemos visto algunos ejemplos y algunos en casita están esperando el cool. Entonces el cool lo utilizamos para cosas que, por ejemplo, árboles, para cosas que están sembrados, por ejemplo, juncul. Aquí podemos juncul. Vamos a usar otra vez el número 1. Se van a familiarizar mucho con el 1 porque es el que mayormente estamos usando. Algo básico para ustedes. Juncul. Entonces, para cosas sembradas o plantas, árboles, juncul, on. Una mata de aguacate. Estamos viendo acá, juncul on. Una mata de aguacate. Entonces aquí podríamos ir cambiando juncul chi. Juncul chi, una mata de nance. O también podría variarse, también podríamos poner cancul. Cancul. Can 4 y cul es el clasificador para plantas, árboles. Entonces, can, cul, chi. 4 matas de nances. Tenemos 4 matas. Aquí entonces va cambiándose el número o el clasificador de acuerdo a lo que estemos escribiendo o diciendo. Entonces, así que nunca podríamos escuchar en nuestras vidas juncul analte, como habríamos dicho, porque eso no tendría sentido, estaría con el él, no sería juncul, porque aquí tendría una mata de mes de libro. Una mata de libro sería ilógico, creo que para los mayablantes se escucharía raro decir juncul analteo, una mata de libros. Bueno, podría hacerse un pequeño dibujo y colgar las hojitas con libros, así podríamos decir juncul, pero sería juncul chi, una mata de nance. Sería nance, aguacate, mango, juncul. También podemos hacer todas las de Morelos que nos están viendo que se llamen nicté. Nicté. Una mata o una flor, nicté, flor en maya, juncul nicté, una pequeña mata, una pequeña hermosa mata de nicté, una pequeña flor. Entonces, flor, nicté es flor, que también podríamos cambiar nicté con otras. Aquí podríamos hacer un sinfín para enriquecer vocabulario en casa. Podríamos usar el mismo clasificador, la misma cantidad, el número, can, jun, ka, osh, can, ho, o los números que ustedes quieran utilizar. Y aquí cambiaría solo nada más de acuerdo a lo que quieren escribir. Por ejemplo, juncul, ya. Una mata de zapote, juncul ya. Cancul ya. Aquí tenemos entonces ya cambiado. Can, que es 4. Así que tenemos 4 matas. Aquí tenemos solo una, aquí tenemos 4 matas. Y así sucesivamente ir aumentando el número con WAC, que es el 6, el UC 7, Huachac 8, Bolón 9, y así sucesivamente. Y seguir el clasificador indicado para cada sustantivo que vayamos a usar. Entonces tenemos
ya. Juncul, ya. Cancul, ya. Entonces, creo que ya en casita ya hemos identificado la diferencia de los 3 primeros clasificadores para que de esa forma podamos contar en maya. Tenemos los 3 primeros, el, tul y kul. Aquí solo sería un pequeño repaso general, más cuando vayamos a terminar la clase para tener los pequeños apuntes. Entonces vámonos con el cuarto, que es el wol, el famoso wol. Entonces el wol en maya es un clasificador que se utiliza para identificar bolos o, por ejemplo, un wol huch para la cantidad de que tenemos, por ejemplo, wol. Aquí no sé en cómo le dicen a la masa los mayablantes. He escuchado en alguna región que le dicen sacam, en otros le dicen huch. Así que pues podríamos usar cualquiera de los dos, sacan, o podrían usar también huch. Cualquiera de los dos es correcto usar, pues dependiendo del lugar donde nos encontremos. Ahí nada más va a identificarse la variante, el cambio nada más. Entonces, wol huch, tenemos una bola o un de masa. Aquí podemos ponerle, aquí también solo cambiaríamos el número. Jun podría ser 2, podría ser 3. Jun, ka, osh, kan, ho, y así sucesivamente. El sakam. Sakan o huch. Los que están copiando en casa, sakan huch es el mismo. Es masa. Entonces tenemos también el tzit. Vamos con el tzit. Entonces el tzit es para clasificar algo como, por ejemplo, un tzit, vamos a cambiar de número, vamos a usar el número 2 para que también los que están en casita, ka, tzit. Aquí es el número 4, ka, tzit. Ka, tzit. Entonces este clasificador es para identificar cosas con tipo de, como barras o como lápiz, como palillos, maderas, otras cosas. Entonces tenemos 2 katzit, o también la vela, todos los que tienen forma de varita. Entonces tenemos katzit kip. Tenemos 2 velas. Entonces ya habíamos visto los primeros 4. El, que es para contar cosas. El tul para contar seres vivos, animales o personas. El kul para contar plantas. Tenemos el wol para contar cosas redondas. Y el tzit para contar cosas largas o delgadas. Por ejemplo, vela, lápiz, como había mencionado, bajareques, maderas. Entonces, estamos con el tzit, con el clasificador tzit, para contar cosas largas y delgadas. Entonces, tenemos un ejemplo. Aquí podemos ver jun tzit. Como podrían ver, identificar, no se vayan a confundir. Ese es una glotal y ese es un acento, es el acento, y ese es el huntzit. Entonces tenemos el chamal. Huntzit chamal, que sería un cigarro. Tenemos aquí un cigarro, huntzit chamal.
Entonces aquí podríamos usar cualquier, aquí es lo único que cambiaríamos para, porque si no tenemos solo un cigarro, teníamos como 4, tenemos el can, tenemos también tenemos el tzit, chamal. Tenemos 5 cigarros. Entonces, ¿qué habíamos mencionado del tzit? Entonces, para contar cosas largas y delgadas. Un ejemplo más con el can, con 4, can tzit, kib, Kansit kib. Tenemos 4 velas. Kansit kib. Hotzit chamal. Hotzit chamal. La pronunciación de esta, tal y como está escrita, ahí en casita, chamal, así como está, chamal. Aquí tenemos el ho. Hun, ka, osh, kan, ho, 5. Ho, tzit, chamal. Entonces tenemos el tzit. También podríamos, un ejemplo más, osh, que es el 3. Hun, ka, osh, 3. Ho, tzit. Ho, tzit. Aquí ¿qué podríamos usar con tzit? Hotzit. Podríamos usar chilip tzip. Chilip. Vamos a armarlo un poquito más. Aquí nos va a dar el espacio. Chilip. Chilip. Tzip. Entonces aquí tenemos osh, tzit, chilip, tzip. 3 lápices. Llegas, véndeme osh, tzit, chilip, tzip. Hun, ka, osh. Véndeme osh, tzit. No puedes decir véndeme osh, pel. No puedes decir osh, tul. El tul es para seres vivos, animales, personas. El pel es para contar cosas. Pero también, vamos a suponer, pero si lápiz también es cosa, pero la regla en lengua maya nos indica que el tzit es para contar cosas largas o delgadas. Entonces tenemos osh, tzit, chilip, tzip, que son 3 lápices. 3 lápices. Ok, entonces pasamos con el penúltimo, que es el famoso chuy. El famoso chuy. Entonces aquí los que están en casita tenemos el chuy. Entonces el chuy para contar racimos. Por ejemplo, racimo de uva, racimo de guaya, un racimo de todos lo que podemos identificar como racimo. En maya se cuenta con chuy. Por ejemplo, un racimo, hun, ka, osh, kan, ho, lahum. Vamos a usar el lahum. El lahum. Vamos a poner un poquito. Lahum. Chuy. Guayum. Guayum. O en algunos lugares, algunas partes del estado, en otras partes de la península de Yucatán, he escuchado que le conocen como guaya. Guayum o guaya. Guayas. Guaya. Cualquiera de las dos. Entonces tenemos 10 racimos de guayas. Guayum. 10 racimos de guayas. También podemos decir guayas. ¿Qué más tenemos en racimos? Uvas. Lahum. Aquí cambiamos entonces. Tal vez podríamos
cambiar el número, pero el clasificador siempre va a ser el mismo cuando estemos hablando de racimos, que es chuy. Solo cambia la cantidad o el número. Sería can chuy, can, hu, ka, osh, can. Aquí tenemos 4 racimos. Can chuy, 4 racimos. Uk, chuy. Tenemos hu, ka, osh, can, ho, wak, uk. Entonces tenemos 7 racimos. Uk, chuy. Can, chuy. Tenemos can, chuy. Hun, ka, osh, can. Can, chuy, uk, chuy. Entonces tenemos el último clasificador. El último clasificador que es el wal. El último clasificador wal. Entonces nos sirve para contar cosas partidas a la mitad o cosas también como objetos planos, como hojas, tortilla. Entonces podemos escribir washak. 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 Wal. Washak wal. Hu'un. Entonces, nuevo vocabulario para los que están apuntando en sus notas. Hu'un, hoja. Hu'un, hoja blanca, hoja de libreta. Tenemos hu'un. Entonces, aquí tenemos washak. Tenemos el washak, que es el hun, ka, osh, kan, ho, wak, uk, washak. Entonces, tenemos 8 hojas. Tenemos washak. Washakwal. Washakwal. Entonces, el clasificador, estamos identificando que es el wal. El último clasificador que tenemos, wal. Washakwal, hu'un. O podríamos decir oshwal. Oshwal wa. Oshwal wa. Aquí tenemos una vocal larga. Es una J. Oshwal wa. Que sería 3 tortillas. Oshwal wa. 3 tortillas. Entonces, el wal es para identificar cosas planas que me había mencionado. Entonces, nunca vamos a poder escuchar osh el wa. Es osh wal wa. Washak wal hu'un, hoja. Podría ser hu'un. También podríamos. Aquí un ejemplo, hunwal. Para los que están copiando en casita. Hunwal le. Ule. As. Has. Creo que se están sorprendiendo aquí los que están viendo la oración tan larga. Es hun, wal, que es el clasificador. Ule, has. Hoja de plátano. ¿Ya vieron cómo es la hoja de plátano? Todos los que suelen preparar, las abuelitas que suelen preparar tamales, tamalitos colados. Entonces, ellos no solo usan hun, ni ka, ni osh, ni kan, ni ho. A veces usan junkal, 20. A veces, quién sabe cuántas hojas de plátano usan ellas para preparar los tamales. Entonces, aquí tenemos hunwal, ule. Es le, hunwal, le, has.
Entonces ya habíamos escuchado que ju'un es hoja y le también es hoja, pero acá le lo estamos usando para por ejemplo, para clasificar la hoja ya sea de plátano, hoja de guaya, cualquier planta que tengamos. Ule ja'as, ule om, ule chi, hoja de nance, hoja de plátano, hoja de etcétera, etcétera. Entonces, aquí podríamos verlas como último número, hoja, los que están. Aquí vamos con un pequeño repaso. Washak, washakwal, washakwal, ju'un, washakwal, ju'un, washakwal, ju'un. Aquí tenemos osh, wal, wa. 3 tortillas. Osh, wal, wa. 3 tortillas. Tenemos jun, wal, ule, ja'as. Ja'as, plátano. Le es la hoja de plátano. Washak, wal, ju'un. Osh, wal, wa. Jun, wal, ule, ja'as. Entonces, si queremos cambiar, aquí ya, como les dije, en casita, aquí podrían cambiar el número, la cantidad de hojas que quieren conseguir, que quieren mencionar, decir, etcétera. Escribir podría ser también. Creo que hoy no hemos usado el bolón. Bolonwal. El bolón, el número 9. Bolón. Bolón, wal, ule, ja'as. Bolón, wal, ule, ja'as. 9 hojas de plátano. Ok, muy bien. Entonces ya vimos el wal. Entonces prácticamente estos son los clasificadores que necesitamos conocer para poder contar en maya. El, tul, kul, wol, tzit, chuy, igual. Y una pequeña observación desde su casita, desde el lugar donde está, si está tal vez en la tienda con el vecino o tomando su café. Aquí no sé si pudieron identificar algo muy importante, que los clasificadores todos tienen una vocal larga, tono alto. Acuérdense que las vocales largas, por ejemplo, esa es una vocal larga, tono alto, que tiene su acento en la primera A. Y todos los clasificadores pudimos ver que tienen una vocal larga con tono alto. El, tul, kul, wol, tzit, chuy, wal. Y como repaso general, entonces, aquí les voy a mencionar últimamente las formas de cómo usar entonces cada clasificador. El lo usamos para cosas u objetos. Cosas u objetos. El, cualquier cosa. Una casa. Humpelna, una casa. Humpelna, una casa. Cualquier cosa. Entonces, tul lo usamos para seres vivos, animales, personas. Kul lo usamos para plantas. Wol lo usamos para clasificar bolos, bolas o como lo pueden decir. Tzit para cosas largas, delgadas, como el lápiz, la vela, el marcador. Chuy, racimo, para clasificar cosas como por ejemplo la guaya que habíamos mencionado, las uvas, chuy. Y el wal últimamente para clasificar, para poder contar, por ejemplo, la tortilla, las hojas de plantas, etcétera, etcétera.
Entonces, muchísimas gracias por haber presenciado una vez más su programa Conexcanik Maya. Así como habrán visto, el tema de hoy fue algo un poquito complicado, pero en casita, los amantes de la cultura y la lengua maya y todos los que nos siguen, pues pueden hacer su pequeño repaso, practicar con otras cosas. Y no se le olvide, en verdad, los que tienen, y con mucha confianza pueden enviar comentarios en la página de Cable Kilómetro 50 en el Facebook, o también a su número celular, su WhatsApp, pueden enviar algunas dudas, si tienen dudas. Nosotros estamos para servirles para cualquier duda que tengan en casita o en el lugar donde se encuentre. Entonces, hoy fue el tema del programa Conexcanik Maya. Agradecemos a Cable Kilómetro 50 por darnos esta oportunidad de transmitir este pequeño programa para fortalecer, difundir, preservar nuestra hermosa, milenaria lengua maya. Así que es todo por hoy. Un fuerte abrazo para todos. Kimak Olal, Yumbotik, gracias. Kimak Olal, Taktulak. Hasta la próxima.